Bienvenidos al módulo 14 de la Maestría en Evaluación y Rehabilitación Neuropsicológica del Instituto Superior de Estudios de Occidente, ISEO. Vamos a comenzar con el bloque 1 de este módulo 14, Principios de Evaluación y Diagnóstico en Neuropsicología. Los temas de este bloque van a ser Proceso de Evaluación Neuropsicológica, Diagnóstico en Neuropsicología, Examen neuropsicológico, Objetivos y variables en la evaluación neuropsicológica y por último abordaremos el tema de las funciones cognitivas y la valoración en neuropsicología. Comenzamos con el tema número 1, proceso de evaluación neuropsicológica. El proceso de evaluación neuropsicológica es la fase previa al diseño y al desarrollo de un plan de rehabilitación, programa de rehabilitación neuropsicológica, por lo que resulta de vital importancia. En el desarrollo del proceso de evaluación resulta fundamental una acertada elección de los instrumentos, pruebas o baterías con los cuales se van a valorar al paciente. En función del ámbito en el que se ha aplicado este instrumento, es esencial que se escojan las pruebas más pertinentes para la persona específica. Por tal razón, este proceso de evaluación neuropsicológica se va a tratar de un proceso personalizado, individual, el cual se va a adaptar a cada paciente en particular. El proceso de evaluación, entonces, va a abarcar la exploración, el proceso de diagnóstico y el programa de rehabilitación, tanto neuropsicológica como terapéutica. Debido a que la neuropsicología emplea diversas técnicas de evaluación para explorar con mayor profundidad y certeza las relaciones que hay entre el cerebro y la conducta, va a compartir diferentes técnicas con otras disciplinas también de la neurociencia. Va a compartir técnicas neuroanatómicas, técnicas electrofisiológicas y también técnicas de neuroimagen. Por tal razón, en la neuropsicología existe un amplio repertorio de pruebas tanto específicas como baterías generalizadas que nos van a permitir a nosotros como profesionistas en esta área de la salud mental llevar a cabo el proceso de valoración de manera más puntual, específica y certera. Muy bien. En cuanto a los objetivos como tal de la evaluación neuropsicológica, podemos tener muchísimos, pero nos vamos a basar en estos 5 objetivos principales. El primero sería conocer a profundidad el impacto del daño cerebral sobre los procesos cognitivos y la personalidad de este individuo en específico. El segundo sería lograr un diagnóstico más profundo y certero de las patologías neuropsicológicas o bien sea patologías psiquiátricas. El tercero sería diseñar programas de rehabilitación específicos, individualizados y personalizados para cada paciente, valorando entonces así las capacidades tanto afectadas como también las preservadas a partir del proceso de evaluación neuropsicológica. El cuarto objetivo de la evaluación neuropsicológica va a ser valorar la evolución y el seguimiento de cada paciente, observando entonces los efectos de la rehabilitación neuropsicológica que hemos planeado específicamente para esta persona en particular. El último objetivo de la evaluación neuropsicológica va a ser el hacer uso de este diagnóstico como medio para realizar valoraciones periciales y forenses, en casos, por ejemplo, de incapacidad, accidente o deterioro. Es muy importante tener en cuenta los factores que convierten a un individuo
en un caso único y particular. Todos estos factores que ustedes ven aquí los vamos a profundizar más adelante. Tenemos que tener en cuenta factores como la personalidad previa del paciente, las motivaciones personales o cuál es el nivel de resiliencia del paciente por seguir adelante con su proceso de recuperación, aspectos culturales del paciente, en qué tipo de cultura se desenvuelve normalmente este paciente, la escolaridad y la profesión del mismo, su entorno, tanto social, familiar, afectivo, laboral y en efecto las relaciones interpersonales. Cada uno de estos factores puede afectar el rendimiento cognitivo del paciente y nosotros como profesionales puede que los obviemos si no los tenemos en cuenta antes del proceso de evaluación neuropsicológica. Muy bien. Pasamos al tema número 2 de este primer bloque del módulo 14, diagnóstico en neuropsicología. No basta solo con la interpretación psicométrica de los resultados que nosotros vamos a obtener por medio de la evaluación neuropsicológica, debido a que estaríamos frente a una situación o frente a una aproximación muy simplista de la valoración y del diagnóstico en neuropsicología. Por tal razón, es muy importante que nosotros como profesionistas integremos diversos aspectos, como los aspectos psicométricos, aspectos cognitivos, neurofuncionales y aspectos ecológicos. Todos ellos obtenidos a través de la exploración con el fin de poder planificar y aplicar de manera más certera el mejor programa de rehabilitación cognitiva para ese paciente en particular. Decimos entonces que el objetivo de cualquier tipo de examen clínico es proponer un diagnóstico. Existen diferentes tipos de diagnóstico, aunque el diagnóstico neuropsicológico va a ser un diagnóstico de tipo sindromático. ¿Qué es un diagnóstico de tipo sindromático? Va a ser aquel que intenta establecer a qué síndrome o a qué síndromes corresponden las anormalidades que vamos a encontrar en un paciente con una lesión cerebral específica. Por tal razón es muy importante que ustedes tengan en cuenta algunos conceptos para que no se confundan a través de este proceso de diagnóstico. La enfermedad. La enfermedad la vamos a ver como una entidad que produce una alteración del estado de la salud y que puede entenderse mejor bajo el concepto de diagnóstico neuropsicológico. El diagnóstico, por otra parte, va a ser el acto de encontrar los síndromes responsables de los síntomas y signos que está presentando un paciente. El síndrome, por su parte, va a corresponder a un grupo de signos y síntomas que van a aparecer en la clínica del paciente. Los síntomas van a consistir en las anormalidades reportadas, es decir, subjetivas por parte del paciente, mientras que los signos van a consistir en la manifestación anormal que vamos a encontrar nosotros a través del proceso de evaluación del examen neuropsicológico. Siendo así, el examen neuropsicológico se propone determinar el nivel cognitivo que posee una persona específica. Esta persona generalmente, no siempre, generalmente va a estar asociada con una anormalidad, algún déficit o alguna patología a nivel cerebral. Existen diferentes enfoques y procedimientos, pero el objetivo principal de todos estos enfoques y de todos estos procedimientos va a ser siempre el mismo, encontrar el diagnóstico certero.
Como la neuropsicología es un área derivada de la neurología y de la psicología, la neuropsicología va a utilizar procedimientos que va a tomar de una rama y de la otra. Continuamos con el tema número 3, examen neuropsicológico. El examen neuropsicológico es un proceso que puede variar con respecto a la duración, las estrategias que se van a utilizar y los instrumentos que se van a utilizar. ¿Esto de qué depende? Estas variabilidades van a depender en gran medida de el psicólogo en concreto que va a realizar este examen neuropsicológico. Va a depender también de las características específicas del paciente y va a depender de las condiciones disponibles y existentes dentro del contexto de evaluación neuropsicológica. La evaluación neuropsicológica es el procedimiento habitual elegido cuando se pretende establecer el estado cognitivo de un paciente. La presencia de síndromes cognitivos, es decir, afasias, amnesias, demencias, apraxias, etc., solamente se pueden establecer usando procedimientos de valoración neuropsicológica. Siendo así, el examen neuropsicológico tiene la capacidad de diagnosticar la presencia de estos síndromes cognitivos y conductuales y también puede determinar la etiología de la condición patológica, su topografía, su posible evolución, su pronóstico, así como las medidas de rehabilitación y el manejo tanto para el paciente como para su familia. Muy bien. Cuando se trata entonces de comunicar los resultados del examen neuropsicológico, por ejemplo, cuando se debe cuando se debe realizar, la entrega de un informe o reporte del paciente, siempre va a ser recomendable emplear los procedimientos estandarizados y cuantitativos de la evaluación, es decir, enseñar en su caso el percentil y a qué equivale ese percentil. Equivale a un grado normal, a un grado bajo, a un grado alto. Esto es importante plasmarlo en ese informe neuropsicológico. También es de vital importancia que este informe sea claro, comprensible y que se pueda someter a un análisis comparativo por medio de esta evaluación cuantitativa precisamente. Todos estos puntos van a incrementar el nivel de comunicación, divulgación científica y de confiabilidad de los datos que nosotros estamos brindándole tanto al paciente como a otros profesionistas que van a trabajar con nosotros de la mano en pro de la recuperación de tal paciente. Continuamos con el tema número 4 de este primer bloque, objetivos y variables en la evaluación neuropsicológica. Como ya lo mencionamos previamente, los objetivos del examen neurológico, por ejemplo, en esta área de la neurología va a ser detectar posibles anormalidades neurológicas. Es importante que ustedes tengan claro los objetivos aislados de las disciplinas que subyacen también la neuropsicología. El objetivo de un examen clínico psiquiátrico, por ejemplo, va a buscar patologías psiquiátricas o desórdenes de la conducta y de la mente del paciente. Mientras que, como ya lo habíamos hablado, el objetivo del examen clínico neuropsicológico va a buscar las posibles anormalidades y patologías a nivel cognitivo. Muy bien. En cuanto a las variables, entonces, en la evaluación neuropsicológica,
Vamos a encontrar, por ejemplo, la escolaridad, la edad y la cultura. Sin embargo, me gustaría ahondar un poco con ustedes sobre estos objetivos de la evaluación neuropsicológica. Es muy importante que ustedes los tengan muy en cuenta. Aparte de determinar el perfil cognitivo de un paciente, los objetivos de una evaluación neuropsicológica también van a ser analizar los síntomas y signos que están presentes y asimismo identificar los síndromes fundamentales que van a subyacer tal patología. Por tal razón, otro objetivo también va a ser proponer procedimientos terapéuticos y de rehabilitación individualizados. Por último, pero no menos importante, va a ser proporcionar información adicional para efectuar un diagnóstico diferencial entre las condiciones que pueden parecer similares. Muy bien. Para pasar ahora al tema de las variables, para verlas a cada una en mayor profundidad, vamos a comenzar con el nivel educativo, es decir, la escolaridad que tiene el paciente. Esta es, sin duda alguna, la variable más importante que va a afectar los puntajes en distintas pruebas neuropsicológicas y también psicológicas. Muchas de las habilidades que se incluyen en las evaluaciones, digamos, del cociente intelectual, particularmente estamos hablando de habilidades de tipo verbal, van a ser habilidades que se van a obtener directamente o que se van a entrenar directamente a través de la escuela. Entonces, en este punto es muy importante que ustedes tengan en cuenta la escolaridad del paciente. Si el paciente normalmente se ha criado en una zona rural, que recibió educación hasta nivel primaria, que no más hace uso de la escritura para poner su nombre o cosas básicas, no podemos exigirle al paciente que nos responda cosas particulares o cosas específicas de un mayor intelecto que nos va a pedir, que nos van a pedir algunas pruebas neuropsicológicas. Entonces, normalmente y afortunadamente muchas de las baterías que tenemos aquí que se han desarrollado en México tienen esta variable de escolaridad fundamental y muy bien planteada. ¿Por qué? No podemos decir que una persona va a tener un déficit cognitivo porque no aprueba o no acierta en todos los ítems de una prueba si es debido a su escolaridad. Entonces, esta variable de escolaridad es muy importante que ustedes la tengan en cuenta. Otra variable de importancia va a ser entonces la edad, porque partimos del punto de que las habilidades intelectuales van a variar con el paso del tiempo. Por ende, también van a variar las puntuaciones en las pruebas de evaluación neuropsicológica. ¿Por qué? Hablamos de que durante las primeras décadas de vida, las puntuaciones en estas pruebas que tienen que ver con el nivel cognitivo de la persona van a aumentar, van a incrementar hasta cierto rango de edad. Después de este rango de edad, se van a estabilizar y a partir de cierto punto van a comenzar a decaer. Entonces, esta variable de la edad también es muy importante a tener en cuenta en el proceso de evaluación neuropsicológica. Otra variable, como les mencionaba anteriormente, va a ser la cultura. Las pruebas psicométricas de evaluación se han desarrollado en un medio cultural muy específico. Como les comentaba ahorita, las pruebas que se desarrollan a nivel de México, pues obviamente tienen en cuenta esta cultura mexicana. Entonces, estas pruebas psicométricas que se han desarrollado en un medio cultural muy específico, específicamente en la cultura occidental, o también algunas son basadas también en pruebas estadounidenses. Pero es comprensible que estas pruebas se basen en los valores propios de esa cultura y su aplicación en otros medios culturales puede ser problemática. Muy bien, pasamos ahora al último tema de este primer bloque del módulo 14, en donde vamos a hablar sobre las funciones cognitivas y la valoración en neuropsicología.
Sabemos que ha habido una gran evolución en los conocimientos acerca de las relaciones entre el cerebro y la conducta, y también a través todo esto de los procesos cognitivos que los subyacen. En los últimos años, debido al avance de las técnicas de neuroimagen que han permitido explorar a fondo el metabolismo cerebral con una mayor precisión, tanto en condiciones normales como en condiciones patológicas, nos ha ayudado a nosotros también como neuropsicólogos llegar a un proceso más certero de diagnóstico. Los estudios de resonancia funcional en sujetos sin patologías o sujetos, entre comillas, normales, han demostrado que todos estos aspectos de la cognición van a depender estrictamente de la actividad integrada de diversas funciones cerebrales. Las habilidades cognitivas, por su parte, se ha hallado que se encuentran localizadas y lateralizadas en regiones específicas del cerebro, mientras que otras habilidades tienen una base neuronal ampliamente distribuida. En este punto, es importante que ustedes sepan que tales alteraciones en estos dominios no resultan de lesiones discretas, sino más bien se va a tratar de daños difusos, más extensos, más generales, que se van a encontrar en diferentes regiones o áreas cerebrales afectadas. En cuanto a las funciones ejecutivas, lo vamos a tener en cuenta como un proceso cognitivo unitario, un constructo psicológico que va a incluir un conjunto de habilidades que van a controlar y regular otras habilidades y conductas. Las funciones ejecutivas entonces se van a tratar de habilidades de alto orden, como cuáles: toma de decisiones, solución de problemas, flexibilidad mental o cognitiva, tolerancia a la frustración. Estas habilidades de alto orden van a influir sobre habilidades más básicas, como cuáles: habilidades de atención, memoria y, por ejemplo, habilidades motoras. Ustedes a lo largo de esta maestría se van a dar cuenta que las funciones ejecutivas localizadas, como ya muchos de ustedes probablemente lo saben, a nivel del lóbulo frontal, van a ser fundamentales también para la recuperación de otras habilidades más básicas, como lo acabo de mencionar. ¿Por qué? Como ustedes ya lo saben, las funciones ejecutivas son prácticamente las que nos hacen a nosotros seres humanos, seres pensantes, seres capaces de tomar decisiones. Entonces, si no tenemos en cuenta las funciones ejecutivas o el nivel de funcionamiento ejecutivo que tiene cada persona, nos va a ser muy difícil rehabilitar estas otras habilidades más básicas. Primero debemos tener en cuenta estas funciones particulares de la persona. Muy bien, esto fue todo por el bloque número 1 de este módulo 14. Espero haya sido de su agrado. Por favor, no tengan ningún tipo de duda en escribirme cualquier pregunta que ustedes puedan tener sobre estos temas vistos en este primer bloque.